vamos con el problema número 7. Pero antes de avanzar con este problema número 7, o en todo caso la resolución de este ejercicio de logaritmos, cuando se estaba compartiendo los videos, había una consulta, ¿no? Que dijeron: profesor, no entiendo bien eso del logaritmo neperiano o el número de Euler, ¿no? Entonces, vamos a intentar comentar un poco sobre ello, aunque en la teoría ya se ha hecho, ¿no? Y eso lo voy a borrar, o sea que esto de acá viene a ser un poco más la explicación del problema número 6. Si nosotros tenemos un logaritmo de x en base el número e, y por acá podemos ir diciendo que el número e, su valor aproximado pues es 2,718 con aproximación, y va otro número más, porque este número también es un número irracional, ¿de acuerdo? Es un número irracional, que no se sabe qué número sigue y qué número termina, ¿no? No se puede escribir como fracción, ¿no? Entonces, ese es el número e, es el valor aproximado del valor de e. Esta expresión de acá, de lo que está así, logaritmo de x de base el número e o el número de Euler, es lo mismo que decir como un logaritmo natural de x. Entonces, si recordamos un poco, en el problema número 6 me había salido, por ejemplo, esto de acá, logaritmo natural o logaritmo neperiano de x, me había salido que vale 7. Y de acá yo había dicho que acá un x sub 1 va a ser igual pues a e elevado a la 7. Y por ahí me dijeron: profesor, eso no entiendo, ¿no? Entonces, en este caso, este logaritmo neperiano de x, yo lo puedo volver a escribir de lo que ha dado el origen, o sea, logaritmo de x en base e, que va a ser igual a 7. De acá el objetivo es hallar el valor de x. Esto regresa a una expresión de una ecuación exponencial. Entonces esto de acá va a ser e elevado a la 7 va a ser igual a x. Ve, entonces he encontrado lo que es un valor de x que es igual al número e o al número Euler elevado a la 7. Entonces ya tengo cuánto vale x sub 1, e elevado a la 7, por no decir el número de Euler elevado a la 7. Ya tengo una raíz, ¿de acuerdo? Y en el otro caso lo he hecho lo mismo. Entonces yo puse de frente, en el problema número 6, en la resolución puse esto de acá, ¿no? Directo. Entonces decía: pero ¿de dónde? ¿Cómo sale? ¿Cómo aparece el e? Pero también recuerdo que había dicho que reviso un poco la parte teórica, ¿no? Y en la parte teórica está que el logaritmo de x en base el número e es lo mismo que decir el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces, aclarado un poco esa parte del ejercicio número 6, ¿no? De logaritmos. Ahora vamos a este ejercicio, de acá. Fíjate que no me conviene que esté así como fracción, no me conviene que esté como fracción. Y sobre ello recordemos esto. ¿Qué sucedía cuando yo tenía un logaritmo de a en base b? Y esto de acá yo le quería hacer un cambio de base. Si lo quiero hacer un cambio de base, entonces necesariamente pues va a resultar una fracción. Yo lo puedo, esto de acá, escribir, como digo, en la base que yo quiero, en la base que yo decida, yo lo puedo escribir. Por ejemplo, en este caso yo lo quiero llevar a una base b o a una base a, ¿no? A una base a. Entonces, escribiéndolo como base a, va a quedar así, ¿no? Logaritmo de a en base a sobre logaritmo, de hecho su base ya lo pongo porque debe ser la misma base, ¿de quién? De b. Pero recuerda que el logaritmo de a en base a es 1, entonces va a quedar como 1 sobre logaritmo de b en base a. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Para qué has hecho eso? Eso ya lo sabían, eso lo hemos visto, pero observa estos dos, ¿no? Quiero que observes estos dos. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este logaritmo sube arriba, prácticamente se intercambian. Lo que era base ya no es base, arriba es número, y lo que era número se convierte en base. Esto es lo que quiero que me entiendas de lo que ha resultado. Llevándolo al problema, entonces, lo voy a escribir S1 sobre lo que está ahí de esa forma, sobre lo que está ahí, logaritmo
de 10 en base x más 3. Esto de acá será lo mismo que decir, si yo lo quiero subir arriba, será pues logaritmo de x más 3 en base 10. Ah, mira, profesor, me conviene escribirlo de esta forma porque así es más fácil, ya no está como fracción. Sí, y el otro también, ¿no? Hago la misma observación en el otro y digo lo siguiente. El otro valor que está ahí como 1 sobre logaritmo de 10 en base x más 1. Esto entonces es lo mismo que decir logaritmo de x más 1 de base 10. O sea, prácticamente lo he regresado. Esta fracción que estoy señalando, esta fracción habrá salido pues de un intento de hacer un cambio de base. Acá, por ejemplo, yo lo he querido llevar a una base A, ¿no? Una base A, y recuerde que esto de acá es 1, y mira lo que me ha resultado. Y si yo analizo, digo lo siguiente, ¿no? Lo que está acá arriba, cuando lo escribo abajo, lo que era número se convierte en base, y lo que era base se convierte en número. Aplicando eso de ahí, estos dos, yo ya lo puedo escribir de esa forma. Ahora, recuerda que acá, profe, no hay la base. Sí, pues no hay la base, pero tú sabes que cuando no va a la base se sobreentiende que es de base 10. Una vez que he hecho estas dos observaciones, una vez que he hecho esta observación 1 y también he hecho esta observación 2, yo ya puedo decir que la expresión que me está pidiendo resolver, yo lo puedo cambiar de escritura y lo puedo escribir de esta forma. Entonces diré lo siguiente, ¿no? Allá. Entonces va a quedar como logaritmo de x más 3, ¿de acuerdo? De x más 3 en base 10 más logaritmo de x más 1 en base 10. Y todo esto de acá es igual a ¿quién? A logaritmo de 15 en base 10. Observa que acá hay una suma de las mismas bases y cuando hay una suma se puede escribir como una multiplicación. ¿Cómo quedaría entonces utilizando la propiedad que cuando es una suma de las mismas bases se puede escribir como una multiplicación? Va a quedar como logaritmo de x más 3 por x más 1 de base 10, y esto va a ser igual a logaritmo de 15 en base 10. Profesor, si los logaritmos son iguales las bases, entonces los números son iguales, claro. Entonces acá yo puedo decir, y multiplicando de acá, quedará pues x al cuadrado más 4x más 3 va a ser igual a 15. Resolviendo esto de aquí voy a tener que x al cuadrado menos más 4x menos 12 va a ser igual a 0. Factorizando esto de aquí, para que salga 4 sería 6 y 2. Entonces si yo factorizo, acá va a quedar x más 6 por x menos 2. Y esto va a ser igual a 0. Podemos hacer las operaciones respectivas para ver si sale o no sale. X por x, x al cuadrado. 6x menos 2x sale 4x. Más por menos, 6 por 2 es 12. Sí está bien factorizado. Entonces por aquí ya voy a ir terminando la respuesta. Entonces digo lo siguiente, ¿no? Si yo igualo a 0, voy a encontrar un x sub 1 que vale menos 6. Y si igualo a 0 la otra expresión, voy a encontrar la otra raíz que va a ser un x sub 2 que va a ser igual a 2. ¿Cuál es la respuesta en este caso? De hecho es el positivo. ¿Ya? Verificándolo siempre, el valor de menos 6 tú lo puedes reemplazar y vas a observar que no cumple. Entonces acá el valor para x va a ser 2. La respuesta va a ser 2. Ahí está la solución. Vamos con el problema número 8. Vamos con el problema número 8. Tú debes recordar cuando habla de cologaritmo y cuando habla de lo que es de antilogaritmo. Te había comentado algo. Yo me recuerdo que el antilogaritmo es directo y el cologaritmo es negativo. A ver, ¿a qué te refieres? Si por ejemplo me dicen, ¿no? Cologaritmo, a ver, un ratito, vamos a tratar de escribirlo bien. Cologaritmo de A en base B,
esto de acá va a ser igual a menos logaritmo de A en base B. Ya, recordando un poco de lo que son los cologaritmos y los antilogaritmos, ¿no? Y si yo hablo de antilogaritmo, ya te había dicho, cuando es antilogaritmo, yo lo resuelvo directo. Por ejemplo, si yo tengo un antilogaritmo de x en base y, esto de acá es lo mismo que decir y elevado a la x. Entonces se resuelve de eso de ahí lo que es el antilogaritmo y lo que es el logaritmo. Esto lo voy a borrar porque ahí dice anlogaritmo y debe decir antilogaritmo, de ahí completo para poder entenderlo, ¿no? Entonces acá va a ser antilogaritmo de x en base y va a ser igual pues a y elevado a la x. A eso me refiero directo, ¿no? Cuando es cologaritmo es negativo, simplemente desaparece lo que es el negativo y lo que es el antilogaritmo es directo de ahí. Hecho esa observación, yo puedo ir desarrollando por partes y puedo ir reemplazando, ¿no? Por ejemplo, en este caso lo que voy a decir lo siguiente, ¿no? Logaritmo de 625, ese 625 lo puedo escribir como 5 a la cuarta. 5 a la cuarta, que es lo mismo que 625 de base 5. Y si yo sigo resolviendo esto de aquí, va a quedar como 4 que multiplica al logaritmo de 5 de base 5. Por lo tanto, la resolución de todo esto va a resultar acá 4. Entonces, si yo sigo resolviendo acá, todo esto lo voy señalando, todo este valor que acabo de resolver sale 4. ¿Cómo queda entonces si yo sigo resolviendo? Entonces acá, si yo continúo resolviendo, acá será pues antilogaritmo ¿de quién? Del 4 que acabamos de hallar en base 4. ¿Y esto a qué es igual, profesor? El antilogaritmo, ya te había dicho que es directo. O sea, la resolución de esto es como si fuera pues 4 a la cuarta. Pero ese cuarto a la cuarta, mira, observa acá este 2, observa acá este 2, me conviene escribirlo entonces esto de aquí en base 2. O sea, acá va a ser 2 elevado a la 2 elevado a la 4. ¿Cuánto resulta? 2 a la 8. 2 a la 8. Ya tengo ahí entonces. Ahora, si yo lo sigo señalando en el problema, de todo esto que acabo de resolver, lo estoy señalando ahora con color rojo, de acá pues me sale, me he puesto con rojo por ahí, seguro te das cuenta que estás haciendo tus observaciones. Entonces, de acá va a ser 2 a la 8. ¿Hasta dónde? ¿De dónde a dónde es 2 a la 8? Acá, ¿no? 2 a la 8, le he puesto 2 a la 4. Acá, profesor, no es 2 a la 4, es 2 a la 8. Ya, muy bien. Seguimos ahora. Entonces, ahora sí, voy a decir lo siguiente, ¿no? El cologaritmo de, ¿qué número? De 2 a la 8 en base 2, ya te había dicho, recuerda que eso es negativo, va a ser igual a menos el logaritmo de 2 a la 8 en base 2. Ya sabes que este 8 viene aquí y va a quedar pues logaritmo de 2 en base 2, que es 1. Entonces acá la respuesta va a ser pues igual a menos 8. Ya está. ¿De dónde a dónde? Ahora sí, el color verdecito que lo voy a señalar, esto de aquí de color verde, todo ese valor, ¿cuánto sale? Menos 8. Ahora puedo decir, ¿cómo será entonces el valor de E que lo he ido resolviendo por partes? El valor de E entonces en este caso va a ser pues 1 menos, ese menos que no lo he utilizado, de acá todo ese resultado que me ha salido menos 8. El valor de E entonces aquí, menos por menos es más, 8 más 1 es 9.